Estaba haciendo un crucigrama en el porche cuando 3 escalade negras entraron en mi entrada. Se bajaron 4 hombres de unos 50 años, ropa cara, paso seguro, y uno de ellos me miró y se echó a llorar. «¿Bobby Sullivan?», preguntó. Dije que sí, y él dijo: «Nos mentiste en 1988, lo sabemos todo y hemos venido a arreglarlo». No tenía ni idea de qué hablaba, hasta que dijo una fecha y todo volvió de golpe. Antes de seguir, deja un comentario y dime desde dónde estás. Viendo esto hoy, era el 12 de noviembre de 1988, un sábado por la noche, frío, húmedo, miserable, de esa lluvia que cae a cántaros y convierte las carreteras en ríos. Una de esas noches en las que la gente sensata se queda en casa y solo los tontos o los desesperados están en la carretera. Yo estaba cerrando Sullivan Auto Repair, mi taller en la Ruta 64, entre Raleigh y Rocky Mount, en Carolina del Norte, un sitio pequeño, 2 boxes, una oficina estrecha con una cafetera más vieja que la mayoría de los coches de mis clientes, y un apartamento encima donde vivía solo. El letrero de neón de fuera, letras rojas que decían Sullivans, llevaba 3 semanas parpadeando. Siempre pensaba en arreglarlo, pero siempre había algo más urgente, siempre otro motor que necesitaba atención antes que ese letrero. Para entonces llevaba 26 años siendo mecánico. Lo aprendí en el ejército, trabajando con camiones de suministro y jeeps en el Delta del Mekong. Volví de Vietnam en el 69 con metralla en la pierna y aceite bajo las uñas para siempre. Abrí el taller en el 74 con dinero ahorrado y el sueño de ser mi propio jefe. No era gran cosa, pero era mío. Mi esposa Melissa había muerto 2 años antes, en la primavera de 1986. La enfermedad se la llevó en 6 meses. No tuvimos hijos. Ella no podía y lo habíamos aceptado. Iba a ser solo nosotros envejeciendo juntos, quizá haciendo ese viaje al Gran Cañón del que siempre hablábamos, pero al cáncer no le importan tus planes. Después de que muriera, el taller se convirtió en todo. Trabajé 7 días a la semana el primer año, no soportaba estar en el apartamento de arriba, donde su taza de café seguía en la encimera y sus gafas de lectura aún estaban en la mesilla. El taller era más fácil. Los coches no te preguntan cómo te sientes, solo se rompen y los arreglas, y cada problema tiene un principio, un medio y un final. Noviembre de 1988. Mi rutina era trabajar 6 días a la semana e ir a la iglesia el domingo, no porque fuera especialmente religioso, sino porque Melissa lo era y se sentía como cumplir una promesa, y el lunes volver al trabajo. Estaba cerrando la verja frontal sobre las 10:30 cuando lo oí, un motor fallando, tosiendo, y luego nada. Silencio, solo la lluvia golpeando el techo metálico del taller. Una furgoneta se detuvo justo delante, una Ford Econoline vieja. Pintura blanca descascarillada, óxido comiéndose los pasos de rueda, el tipo de furgoneta que había vivido tiempos mejores hacía unos 10 años. Se bajaron 4 chicos, jóvenes, quizá de poco más de 20, empapados en segundos. Uno de ellos, un chico negro con chaqueta de cuero y afro, corrió hacia la verja. «Señor, por favor, ¿esto es un taller? Nuestra furgoneta acaba de morir». Los miré a él y a los otros 3 bajo la lluvia. Estaban asustados, desesperados. «Sí, es un taller», dije. «Pero está cerrado. Por favor». Su voz se quebró. «Tenemos un concierto esta noche en Raleigh. Somos una banda. Es nuestro primer bolo de verdad. Venimos desde Atlanta. Si no llegamos». Se quedó callado. Miré el reloj. 10:30. Raleigh estaba a 40 minutos. Si tenían concierto ya iban tarde. Suspiré. Abrí la verja. «Métanla en el box», dije. «Déjame mirar». Empujaron la furgoneta al interior. Enseguida vi que era grave. El motor ni siquiera giraba. Abrí el capó y empecé a revisar. Mientras trabajaba ellos estaban allí, goteando sobre el suelo de hormigón. El chico negro se presentó. «Soy Dennis Johnson. Estos son Dave, Ray y Tommy». Dave era callado. Ray parecía muerto de los nervios. Tommy intentaba sonreír a pesar del pánico. «Somos Breaking Point», dijo Dennis. «Ese es el nombre del grupo. Tocamos rock, soul, un poco de funk. Llevamos 2 años tocando en bares, bodas, lo que salga. Este concierto es en un local de verdad. Va a ir un tipo de A&R de una discográfica. Esto podría cambiarlo todo». Yo no dije nada. Estaba demasiado ocupado mirando la transmisión. Estaba acabada, completamente destrozada, los engranajes machacados, el fluido era una pasta negra. Aquello se mantenía unido por fe y cinta americana. No era una reparación, era una reconstrucción, al menos 8 horas de trabajo, piezas que no tenía. Me incorporé y me limpié las manos en un trapo. «¿Cuánto dinero tenéis?», pregunté.
Se miraron. Tommy sacó la cartera y contó. $47, dijo en voz baja. $47 para 4 chicos que habían conducido desde Atlanta hasta Carolina del Norte. Eso era gasolina, comida, todo lo que tenían en el mundo. Los miré bien, eran críos, empapados, temblando, sueños más grandes que sus cuentas bancarias. Yo había sido ese chico, otro sueño, la misma desesperación. Tomé una decisión. El alternador está fallando, dije, probablemente por la lluvia, a veces entra agua y patina. Puedo ajustarlo, limpiarlas. Conexiones, debería llevaros hasta Raleigh. Los ojos de Dennis se abrieron de par en par. ¿En serio? ¿Cuánto? Nada, dije, dame 20 minutos. No sabían que estaba mintiendo. Los mandé a esperar en la oficina, donde hacía calor. Les dije que había café, que se sirvieran. Subieron hablando rápido, aliviados, ya planeando el repertorio. Volví a la furgoneta. 20 minutos había dicho. Tenía unas 7 horas de trabajo por delante. Tenía otra Ford Econoline en el patio trasero. Mismo modelo. Mismo año. La había comprado por $400 2 meses antes para piezas. La transmisión estaba bien, lo demás era chatarra. Me remangué, trabajé toda la noche, saqué la transmisión muerta de su furgoneta, saqué la buena del vehículo de piezas y las cambié. No es un trabajo sencillo. Estás debajo del vehículo, tumbado, tornillos por todas partes, el líquido de la transmisión cayéndote por los brazos, las manos entumecidas por el hormigón frío y el aire del otoño que se colaba por las paredes del taller. La primera hora fue solo aflojar la transmisión vieja. 42 tornillos, los conté todos. Algunos estaban oxidados, agarrotados por años de sal y agua. Tuve que usar la pistola de impacto en 3, y aún así se resistieron. Me ardían los hombros, me dolía la espalda. En un momento se me cayó una llave de vaso y resonó por el suelo. Me quedé allí un minuto preguntándome si esto era una estupidez. Si debía despertarlos y decirles la verdad. Pero no lo hice. Saqué la transmisión rota cerca de medianoche. Cayó al suelo con un golpe que sonó como un clavo en un ataúd, unos 130 kilos de metal destruido y sueños hechos pedazos. La aparté con una palanca, luego fui al patio trasero. La furgoneta de piezas estaba bajo la lluvia. El agua corriendo por el capó abollado. La había comprado en una subasta 2 meses antes por $400. Pensaba desmontarla, vender el motor por 250, la transmisión por quizá 175, el resto por piezas. Podría haber sacado entre $700 y $800 con paciencia, y ahora estaba a punto de regalarlo todo a 4 chicos que no volvería a ver. Abrí el capó y empecé a sacar la transmisión. Esta también luchó, otros 42 tornillos, más óxido, más pelea. La lluvia goteaba por un agujero del techo que llevaba tiempo queriendo arreglar, cayéndome en la frente cada 30 segundos como un metrónomo marcando mi estupidez. Alrededor de las 2 de la madrugada liberé la transmisión buena, la llevé en la camilla hasta su furgoneta, la alineé y empecé a montarla. Esta es la parte más dura. Pesa más de lo que la mayoría puede levantar y tienes que mantenerla en el ángulo exacto mientras la encajas y presentas los tornillos a mano. Un solo grado mal y no acopla. Los brazos tiemblan, la espalda grita. Empiezas a hacer tratos con Dios que sabes que no cumplirás. Pensé en Melissa. Mientras trabajaba, ella se quedaba despierta cuando tenía trabajos tardíos. Leía sus novelas en la oficina y a veces bajaba a traerme café o a comprobar que no me hubiera aplastado un coche. Me hacía prometer que tendría cuidado. Bobby Sullivan decía, «Eres el único marido que tengo. Te necesito entero». Me pregunté qué pensaría de esto. Probablemente diría que soy un blando. Pero sonreiría al decirlo. A las 4 de la mañana la transmisión estaba puesta, los 42 tornillos apretados al par correcto. La llené con fluido nuevo. Usando mi propio stock, otros $40 menos, reconecté el eje, la varilla del cambio, el cableado. Todo tenía que estar perfecto. Si fallaba, se quedarían tirados 50 millas después y toda la noche no habría servido de nada. Me tomé mi tiempo. Lo comprobé todo 3 veces. A las 5:30 arranqué el motor. Lo dejé al ralentí. Pasé todas las marchas con la furgoneta en los caballetes, mirando si había fugas, escuchando ruidos, sintiendo vibraciones, nada, suave como la seda, quizá mejor que cuando salió de la cadena de montaje en 1979. Apagué, bajé la furgoneta, me senté en el suelo con la espalda contra el armario de herramientas y cerré los ojos. Tenía las manos sangrando en 3 sitios, la camisa empapada de sudor, fluido y lluvia, me dolía cada músculo. Tenía 42 años y me sentía de 80, pero la furgoneta estaba arreglada. Me lavé las manos en el fregadero.
El agua salió roja, luego rosa, luego clara. Me puse tiritas en los cortes peores. Me cambié de camisa en la taquilla de la oficina e intenté parecer alguien que no había trabajado 7 horas seguidas. Sobre las 6 subí a verlos despacio. La rodilla con metralla me estaba matando. Abrí la puerta en silencio. Estaban dormidos, Dennis en el sofá pequeño, acurrucado con la chaqueta de cuero como manta, Dave en el suelo con la cabeza sobre el estuche de la guitarra, un brazo rodeándolo incluso. Dormido, Ray sin gafas, dobladas con cuidado sobre la mesa, durmiendo sentado en mi silla, Tommy tirado junto a la ventana, roncando suave, el pelo rojo en todas direcciones. Eran solo niños. Me quedé mirándolos un momento. La oficina olía a café viejo y cuero mojado. El fluorescente zumbaba igual que llevaba 14 años haciéndolo. Melissa había comprado esa lámpara en un mercadillo. Dijo que tenía carácter. Yo dije que era una porquería. Ella tenía razón. Todo allí tenía su huella. La cafetera, la planta muerta de la esquina que no pude tirar, el calendario en la pared marcando abril de 1986, el mes en que murió. Nunca lo cambié, no pude. Pensé en despertarlos con cuidado y dejarlos dormir otra hora. Parecían tan jóvenes, tan en paz, pero sabía la verdad. El concierto había terminado hacía horas. Su gran oportunidad se había ido. Ese tipo de la discográfica ya se habría marchado. Habría olvidado a la banda que no apareció. Desperté a Dennis con suavidad. Es hora. Se incorporó sobresaltado, desorientado, y entonces lo recordó todo. La furgoneta, la avería, el concierto. Su cara se desmoronó. ¿Qué hora es? 6:15, dije. Los otros despertaban. El concierto. Empezó Dave. Lo perdisteis. Dije. No tenía sentido suavizarlo. Lo siento. Pero la furgoneta va bien. Muy bien en realidad. Podéis volver a casa o quedaros en Raleigh e intentar reprogramar con ese tipo. La esperanza se les fue del rostro como agua de un depósito roto. Tommy se dejó caer al suelo. Ray se tapó la cara. Dave miró su guitarra como si tuviera respuestas. Dennis se levantó despacio. Parecía más viejo que hacía 8 horas, más cansado por dentro. ¿Cuánto le debemos? Preguntó. Nada. Dije. Ya te lo dije. Problema del alternador. Solo limpié y ajusté. Dave frunció el ceño. Trabajó toda la noche. Oímos el ruido. La pistola de impacto. Eso no era una correa. Le sostuve la mirada. A veces cuesta encontrar el problema. A veces crees que es una cosa y resulta ser otra. Lo importante es que ya está arreglado. No os preocupéis. Dennis sacó los $47. Le temblaban las manos. Por favor, dijo, coja algo, lo que sea. No podemos aceptar esto. No nos conoce. Sé que condujisteis unas 400 millas por un sueño. Sé que eso vale más que $47. Quedaos el dinero. Lo necesitaréis para la gasolina. No querían irse. Estuvieron 20 minutos más dando las gracias, ofreciendo pagar después, enviar un cheque, cualquier cosa. Tommy escribió mi dirección en una servilleta y la guardó como si fuera oro. Ray me dio la mano 3 veces. Al final solo dijo gracias con la voz rota. Dave me miró como intentando memorizar mi cara. Dennis fue el último. Me tomó las manos y dijo que su padre, pastor baptista, siempre le enseñó que cuando alguien te muestra gracia de verdad, la llevas contigo y la transmites. Que así mejora el mundo. No con grandes gestos sino con pequeños momentos. Juró que nunca olvidaría esa noche. No supe qué decir. Solo asentí. Cuidaos, dije, y no dejéis la música. ¿Tenéis algo? ¿De verdad? Preguntó con una voz tan joven. Sí, de verdad. Subieron a la furgoneta. Arrancó al instante, ronroneaba. Me miró llorando. Dave gritó que nunca había sonado tan bien. Sonreí. Magia. Salieron del taller mientras amanecía. El pavimento mojado brillaba. La lluvia había parado. El mundo parecía nuevo. Los vi desaparecer por la curva. Me quedé allí mucho tiempo. Había charcos, huellas, vasos de café, olor a lluvia y fluido. Me senté en el taburete de siempre. Miré mis manos llenas de cortes y cicatrices. Eran las manos que sostuvieron a Melissa, las que cerraron sus ojos, las que ayudaron a 4 chicos. Perdí $400, 7 horas de sueño. Pero no me arrepentí. A veces ayudas porque puedes, porque es lo correcto. Alguien ayudó una vez y nunca lo olvidaste. Quizá así el mundo mejora. Me acosté en el sofá, me dormí al instante. Al despertar 5 horas después vi que había sido real. Volví al trabajo. La vida siguió. Arreglé miles de coches durante 27 años más. Nunca volví a ver a esos chicos y seguí yendo a la iglesia cada domingo, como le prometí a Melissa. Me sentaba siempre en el mismo banco. Tercera fila desde atrás, en el lado izquierdo.
El pastor Reynolds a veces preguntaba por mí, si estaba comiendo lo suficiente, si dormía bien, era un buen hombre y lo decía con intención sincera. Yo le respondía que estaba bien, pero no estaba bien, no de verdad, aunque funcionaba, y con eso bastaba. Samantha, mi sobrina, la hija de mi hermano, empezó a pasar a verme con más regularidad después de 2010, era enfermera en el hospital de la Universidad de Duke, en Raleigh, divorciada, sin hijos, lo volcaba todo en su trabajo, en eso nos parecíamos, venía en coche una vez al mes, a veces dos, me traía guisos que yo no me comía y me echaba la bronca por mi salud, ella también lo hacía con buena intención, todos lo hacían. Tío Bobby, me decía, no puedes vivir así para siempre, te estás haciendo mayor, tienes que pensar en vender el taller y mudarte a un sitio con gente alrededor, y si te pasa algo y nadie te encuentra en días, y yo contestaba, pues que nadie me encuentre en días, estaré muerto, a mí ya me dará igual, a ella no le hacía ninguna gracia. Para 2015 ya no podía fingir, tenía 71 años, las manos tan artríticas algunas mañanas que no podía ni agarrar una llave, el infarto de 2014 había sido un aviso, angina, lo llamó el médico, me recetó pastillas que no siempre podía permitirme, la rodilla, la de la metralla, estaba tan mal que cojeaba a todas partes, necesitaba bastón en las mañanas frías, y los clientes se habían ido, la mayoría al menos. La gente quería cambios de aceite rápidos en Hiffil V o Valvoline, querían máquinas de diagnóstico, salas de espera con aire acondicionado y mecánicos con uniformes limpios y su nombre bordado en el bolsillo. No querían a un viejo trabajando en un taller que aún olía a 1974. Cerré Sullivans Auto Repair un jueves de marzo de 2015, 41 años después de abrirlo, sin ceremonia ni nada. Solo cerré la verja por última vez, apagué las luces y subí al apartamento que había sido mi hogar durante 4 décadas. Un promotor compró la propiedad 3 meses después. Quería montar un pequeño centro comercial, un Subway, un Dollar General, una de esas tiendas de reparación de móviles, pero negocié quedarme con una esquina del terreno. Trajeron una casa móvil, una de una sola pieza, de 12 pies por 60, blanca, con paneles que imitaban madera. El promotor la incluyó en el precio. Porque le di lástima. Yo vivía de la seguridad social, $1,243 al mes, alcanzaba si iba con cuidado, arroz y alubias, café barato, veía programas que ni me importaban, leía libros de la biblioteca, hacía un crucigrama cada mañana. Samantha se preocupaba por mí constantemente, quería que me mudara a una residencia asistida. Allí tienen actividades, tío Bobby, eventos sociales, gente de tu edad con quien hablar, y yo le decía que no quería hablar con gente, que estaba bien donde estaba, y ella respondía que no estaba bien, que me estaba deteriorando, que estaba tirando la toalla. Quizá tenía razón, quizá la había tirado, después de que Melissa muriera, después de que el taller cerrara, ¿qué quedaba? Solo esperar, esperar a que mi cuerpo por fin se rindiera para reunirme con Melissa donde quiera que hubiera ido. Era octubre de 2023, 35 años después de aquella noche lluviosa, yo tenía 77 años. Mi salud no era buena. Había tenido un infarto el año anterior, pasé una semana en el hospital. Samantha insistía en que me mudara a una residencia, pero me negué, aún no estaba listo para renunciar a mi independencia. Era un martes por la tarde, yo estaba en mi porchecito tomando café y viendo pasar los coches por la Ruta 64, la misma carretera, el mismo sitio, un mundo diferente. Cuando un convoy de todoterrenos negros entró en mi entrada, 3 de ellos caros, de esos que ves en las películas. Aparcaron en fila, se abrieron las puertas y se bajaron 4 hombres, de unos 50, bien vestidos, caminaron hacia mí despacio y había algo en su forma de moverse, como si estuvieran nerviosos. El hombre negro se detuvo al pie de las escaleras del porche. Bobby Sullivan, preguntó. Soy yo, dije. ¿Te conozco? Él sonrió, una sonrisa triste, agradecida. Sí, dijo. Me conoces, solo que no lo recuerdas. 12 de noviembre de 1988, Ruta 64, 4 chavales. En una furgoneta rota bajo la lluvia, mi taza se quedó a mitad de camino. Dennis, dije, y él asintió. Subió los escalones y me tendió la mano. Dennis Johnson, y esos son Dave Kowalski, Ray Carter y Tommy O'Brien. Me levanté y se la estreché. El corazón me latía con fuerza. Miré a los otros 3 y estaban llorando. Los 4, hombres hechos y derechos llorando en mi entrada. ¿Qué hacéis aquí?, pregunté. Hemos venido a darte las gracias, dijo Dennis, y a decirte que lo sabemos. ¿Qué sabéis qué? Nos sentamos los 5 en mi porche y me contaron la historia.
Aquella noche se perdieron la actuación. El tipo de A&R se fue antes de que pudieran reprogramar. Sintieron que era el final, pero no se rindieron. Siguieron tocando, siguieron peleando. 3 años después, en 1991, firmaron con un sello independiente. Su primer álbum salió en 1993. Se hizo disco de oro. Para 1998 ya era platino. Para 2005 eran leyenda. Breaking Point, una de las bandas de rock más grandes de los 90 y los 2000, siempre hablábamos de ti, dijo Dave, del mecánico de Carolina del Norte que nos salvó. Queríamos encontrarte y darte las gracias como se debe, pero no sabíamos tu apellido ni recordábamos el lugar exacto. Solo sabíamos que era la Ruta 64, y entonces, en 1995, dijo Tommy. Llevé la furgoneta a un mecánico en Boston, miró la transmisión y dijo, quien haya hecho esto es un maestro. Esto es trabajo hecho a mano, de nivel profesional. Alguien te salvó el pellejo, chaval. Ray se inclinó hacia adelante. Ahí fue cuando lo supimos. No apretaste una correa del alternador, reconstruiste toda la transmisión, trabajaste toda la noche. Y nos dijiste que no era nada para que no nos sintiéramos un caso de caridad. Yo no dije nada. Tenía la garganta cerrada. Llevamos buscándote. 28 años, dijo Dennis, hasta que el mes pasado la hija de Ray, que es periodista, encontró los registros, Sullivan Autoriper, Ruta 64, cerrado en 2015, propietario Robert Sullivan, viviendo aún en la propiedad, así que aquí estamos, dijo Dave, no hacía falta que vinierais, murmuré, si hacía falta, dijo Dennis. Bobby, aquella noche nos diste más que una transmisión, nos diste la capacidad de seguir, de creer que a alguien le importamos. Mi padre siempre decía, cuando alguien te muestra gracia, la transmites, y llevamos 35 años intentando transmitir lo que nos diste. Tommy sacó un sobre y me lo entregó. No estamos aquí para avergonzarte, dijo. Estamos aquí para honrarte. Abrí el sobre, dentro había un cheque. Miré la cifra y la vista se me nubló. $500,000. Yo empecé a decir que no podía. Pero Ray dijo que sí podía y que lo haría, que además iban a pagar mis facturas médicas del año pasado y que estaban creando un fideicomiso que cubriría mis gastos de vida el resto de mi vida, que no volvería a preocuparme por el dinero. No pude hablar, solo me quedé allí sosteniendo el cheque, con lágrimas corriéndome por la cara. Hay más, dijo Dennis con suavidad, compramos el terreno de al lado, vamos a construir un centro comunitario, programas de música para niños que no puedan pagar clases, donaciones de instrumentos, becas, se va a llamar el Centro Sullivan para jóvenes músicos, porque tú empezaste esto, por ti lo logramos. Y queremos que niños como éramos nosotros, sin dinero, desesperados, soñando, tengan una oportunidad. Yo no podía terminar la frase. Dave me puso una mano en el hombro. Nos dijiste que no era nada, pero lo fue todo. Perdiste dinero, sueño, una noche de tu vida por 4 desconocidos, nos hicimos millonarios. Bobby, hemos tocado para presidentes, llenado estadios, ganado Grammys, pero nada de eso significa tanto como lo que hiciste, porque no lo hiciste por fama ni por reconocimiento, lo hiciste porque te pareció lo correcto. Se quedaron 3 horas, hablamos de todo, de Melissa, de sus familias, de la industria, de la vida. Antes de irse Dennis me dio otra cosa, un vinilo, su primer álbum de 1993, la pista número 7, dijo, se llama El Mecánico, la escribimos por ti. Y desde entonces ha estado en cada álbum que hemos hecho de alguna forma, has estado con nosotros todo este tiempo. Cuando se fueron me quedé solo en el porche, puse el disco en mi viejo tocadiscos y lo dejé sonar. La canción era preciosa, guitarra acústica, voz suave, Dennis cantando sobre una noche de lluvia y un hombre que arregló más que un coche. Tengo 77 años ahora, el Centro Sullivan abrió el mes pasado, fui al corte de cinta, había 100 niños allí con instrumentos en las manos, sonriendo, soñando. Samantha lloró todo el rato. No se lo podía creer. Yo sigo viviendo en mi casa móvil, no necesito nada elegante, pero ya no estoy solo. Dennis, Dave, Ray y Tommy vienen una vez al mes, cenamos, hablamos, para mí no son millonarios, son esos 4 chavales asustados bajo la lluvia, y yo no soy un héroe, solo soy un mecánico que dijo una mentira, pero quizá de eso va la bondad, no la haces por la recompensa, la haces porque alguien está tirado en la carretera y tú tienes las herramientas para ayudar, la haces porque es lo correcto. Y a veces, 35 años después, las personas a las que ayudaste vuelven para decirte que esa bondad que tú ya habías olvidado lo cambió todo. Si esta historia te tocó, deja un comentario y dímelo.
¿Alguna vez te ayudó un desconocido o ayudaste a alguien y nunca lo volviste a ver? Me encantaría leer tus historias, y no te olvides de suscribirte para más historias reales increíbles sobre segundas oportunidades y la bondad que vuelve. Gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente.